En la madrugada del 28 de junio de 1966, las tropas del ejército rodean la Casa Rosada. Alrededor de las 5:30 de la mañana, el general Julio Alzogaray, junto a un grupo de coroneles, ingresa al despacho del presidente Arturo Illia y le anuncia que las Fuerzas Armadas han tomado el poder. Illia le recrimina su actitud sediciosa y le pide que se retiren. Horas después, el mismo grupo de oficiales vuelve con 9 policías federales armados para desalojar por la fuerza al presidente y a todos sus colaboradores. Mientras se retira del Palacio de Gobierno, el mandatario vaticina: algún día los responsables se avergonzarán ante sus hijos por lo sucedido. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. El 29 de marzo de 1962, el presidente Arturo Frondizi es destituido por las Fuerzas Armadas. José María Guido, máxima autoridad del Senado, asume bajo el tutelaje militar. La cúpula castrense, fracturada internamente por sus distintas posturas frente al peronismo, se divide en 2 bandos: los azules y los colorados. Los colorados, o gorilas, encarnan la línea más dura del antiperonismo y son partidarios de la proscripción perpetua del movimiento, al que ven como un partido clasista y violento que llevará al país inevitablemente por el camino del comunismo. Los azules o legalistas, al mando del general Juan Carlos Onganía, tienen una visión menos negativa del peronismo, del que rescatan su origen nacional y cristiano, y proponen unas Fuerzas Armadas por encima de la política, dispuestas a intervenir solo en situaciones de inminente amenaza a la seguridad nacional. En septiembre de 1962, se producen enfrentamientos armados entre las 2 facciones militares y los azules se imponen sobre los colorados. El triunfo del bando comandado por Onganía abre el camino para un nuevo llamado a elecciones y perfila al general de las tropas legalistas como un nuevo caudillo nacional. Con el peronismo proscripto, la fórmula Arturo Illia Carlos Perete gana las elecciones de julio de 1963 con el 25,15% de los votos. Illia es un radical cordobés de la línea del ex gobernador Sabatini, que simpatiza con el ala progresista del partido. En octubre de ese año, asume el nuevo gobierno democrático, integrado por profesionales y por pequeños empresarios que le dan un marcado estilo patriarcal y honesto a la gestión. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Sin embargo, la imagen de Illia comienza a desgastarse rápidamente. La negativa presidencial de reprimir la toma de fábricas con las Fuerzas Armadas y la decisión de dejar el desenlace de estos conflictos en manos de la justicia le da argumentos a la oposición para burlarse de su estilo moderado. Buena parte de los argentinos también ven en Illia la encarnación de la supuesta ineficacia y lentitud provinciana. Aunque durante su gestión la economía se vuelve dinámica y próspera, 2 medidas generan malestar en las corporaciones y en la burguesía urbana liberal. Illia anula los contratos petroleros con empresas extranjeras por considerarlos ilegales y envía al Parlamento la ley de medicamentos, que limita el accionar de los poderosos laboratorios multinacionales. Parte del empresariado, grupos golpistas del ejército y sectores del sindicalismo se unen para conspirar contra el gobierno democrático. Desde la prensa se desata una feroz campaña de desprestigio contra el presidente. Como contrapartida, la figura del general Onganía goza de popularidad y se resalta su liderazgo y capacidad de acción. En noviembre de 1965, Onganía presenta su renuncia como comandante en jefe del ejército argentino. Lo que en un principio parece un triunfo del gobierno, termina convertido en el período de gestación del próximo golpe de Estado. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas deponen a Illia y asumen el poder a través de sus comandantes en jefe.
El teniente general Pascual Pistarini, el brigadier general Teodoro Álvarez y el almirante Benigno Varela forman la llamada Junta Revolucionaria y ponen en vigencia un estatuto por encima de la Constitución que les atribuye el derecho de nombrar al nuevo presidente. El hombre elegido no sorprende a nadie, el general Juan Carlos Onganía. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Onganía es un militar duro y autoritario, sin experiencia política, católico practicante y nacionalista a ultranza. Está convencido de que el ejército está por encima de la política y cree que el sistema democrático es la madre de todos los vicios. En los primeros meses de gobierno, Onganía deja en claro su plan. Disuelve el Parlamento, prohíbe la actividad de los partidos políticos y confisca sus bienes. La actividad sindical es desarticulada y acallada con violencia. Pero el eje principal de la represión está puesto en el comunismo y especialmente en la militancia universitaria. Para Onganía, la actividad política estudiantil es un ejercicio de gimnasia subversiva y el caldo de cultivo de lo que él llama la infiltración ideológica. Por eso, su gobierno decide la intervención de las universidades y la quita de su autonomía académica. Y sobre todo, en la tarea de formular audaces concepciones donde cabe una viva e intensa participación de la juventud, que esté dispuesta a enfrentar con alegría y entusiasmo la aventura espiritual de renovar su país y sus instituciones. Participación fecunda que permite ordenar, con la colaboración de todos, las metas y los sistemas de enseñanza y que acrecienta y enaltece la auténtica autoridad. El 29 de julio de 1966, la Policía Federal reprime a un grupo de alumnos y de profesores en la Universidad de Buenos Aires, hecho que pasa a la historia como la noche de los bastones largos. Esto motiva numerosas renuncias docentes y un éxodo masivo de intelectuales. En agosto se disuelven las asociaciones estudiantiles y en septiembre la represión se cobra su primera víctima en Córdoba. Santiago Pampillón es abatido por la policía en una manifestación callejera. La censura se convierte en una herramienta habitual del régimen. No solo la sufren los medios de comunicación, sino también las costumbres. Se persigue a las parejas en las plazas, se clausuran locales nocturnos, no se permiten ni las minifaldas ni el pelo largo en escuelas y en oficinas públicas. El cierre de la revista de humor Tía Vicenta precede a una serie de clausuras de empresas periodísticas. La revista ilustra su tapa con una morsa, animal con el que solía identificarse al presidente Onganía, y con un epígrafe: la era de la morsa ha comenzado. La ola de prohibiciones no solo alcanza a las publicaciones opositoras. Cuando Primera Plana publica un artículo sobre los enfrentamientos entre el general Alejandro Agustín Lanusse y el presidente, el gobierno clausura el semanario desde cuyas columnas se había forjado pacientemente la imagen de Onganía y de la revolución. Para el presidente, la revolución no tiene plazos, sino objetivos. Onganía anuncia las 3 etapas de su programa de gobierno inspirado en las bases de Alberdi. El tiempo económico, destinado a lograr la estabilidad; el tiempo social, en el que se distribuirían las riquezas alcanzadas en la etapa anterior; y finalmente el tiempo político, en el que se llevaría a cabo la transferencia del poder a nuevas organizaciones representativas de la sociedad, lo que desplazaría a los partidos políticos tradicionales. El encargado de crear las condiciones necesarias para iniciar el tiempo social es el ministro de Economía Adalbert Krieger Bacena, un economista liberal cercano a los organismos financieros internacionales y asesor de empresas extranjeras. A comienzos de 1967, Bacena y su equipo de técnicos liberales presentan un plan de desarrollo industrial basado en las inversiones extranjeras. El plan Bacena busca una estabilidad prolongada. Para ello devalúa la moneda un 40%, elimina los controles cambiarios y con los sindicatos sometidos se congelan los salarios por 2 años. Va a ser beneficioso que el país tenga este cambio de billetes
que en definitiva, señores, es nada más ni nada menos que sacarle 2 X. No tiene otro significado. El Estado pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y renueva los contratos petroleros, decidido a desnacionalizar la economía a favor de las corporaciones extranjeras. El gobierno de facto se mueve en la contradicción. Propone un plan modernizador desde la economía, pero ultraconservador en el ámbito universitario y cultural. A principios de 1968, el movimiento sindical está dividido. Por un lado, las 62 organizaciones, dirigidas por Augusto Bandor, tienen una línea colaboracionista con el gobierno. Las 62 en pie, en cambio, no convalidan el régimen militar, pero tampoco mueven a los trabajadores en su contra. En marzo nace en la CGT un sector de oposición dirigido por Raimundo Ongaro. Aunque desafían sin éxito al gobierno, los conflictos en el interior y la aparición de cuadros sindicales como el de Agustín Tosco le dan nueva vida a la resistencia. En mayo de 1969, el descontento general promueve en Córdoba un movimiento popular conocido como el Cordobazo, con el que se desmorona el mito del orden del gobierno de Onganía. El Cordobazo agudiza las diferencias surgidas en la cúpula militar y hace circular rumores de un posible derrocamiento. En ese clima de crisis, el general Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de facto, comienza a promover una salida negociada a través de los partidos políticos. Su objetivo es llevar a la presidencia a un hombre aceptado por las Fuerzas Armadas, siendo él el principal candidato. Pero Onganía simplemente anuncia la inminencia del tiempo social y no da señales de un próximo calendario electoral. Porque fue preciso en esta primera etapa establecer condiciones económico-financieras capaces de sostener el proceso de desarrollo que anhelamos. Han debido elaborarse los instrumentos que posibilitarán que Argentina asuma la posición de avanzada que le corresponde por su potencial humano y sus riquezas naturales. El tiempo político seguía pospuesto para un futuro lejano y solo la intensidad de la protesta parecía poder debilitar el régimen. Para algunos ideólogos del régimen, la dureza del gobierno no es suficiente para asegurar el éxito de la revolución. Los argentinos somos, diría yo, demasiado poco tolerantes para vivir plenamente la democracia y demasiado débiles cada uno de los sectores para imponer su voluntad en una forma de autoritarismo o de dominación. Tenemos que decidirnos. Si hacemos la democracia, tenemos que vivirla con tolerancia. Si alguien quiere en verdad mandar únicamente, tiene que aceptar las reglas de la fuerza hasta las últimas consecuencias. La violencia ejercida contra los estudiantes va radicalizando cada vez más los comportamientos de los jóvenes universitarios. Nuevas y más intensas huelgas, reiteradas protestas estudiantiles y la aparición de las primeras organizaciones guerrilleras, al calor de la experiencia cubana, muestran que algo está cambiando en el país. Con la autoridad resentida frente a la inmanejable conmoción social, hackeado por la economía, Onganía intenta aliarse a Augusto Bandor y así postergar para un futuro indefinido la reanudación de la política partidaria. Pero en junio de 1969, el asesinato del líder sindical interrumpe el acuerdo y deja aislado al gobierno. La muerte de Bandor es el primero de una serie de asesinatos políticos que establecerían una nueva práctica en la política argentina. En mayo de 1970, un grupo armado secuestra y luego ejecuta al general Aramburu. En un principio se desconoce a los autores del hecho y la desaparición de quien muchos ven como el candidato para una transición hacia una salida electoral genera todo tipo de sospechas. Porque a veces veo que estos grupos son un poco así como un grupo de conformación autoritaria, de una formación un poco militar. Y a veces hay militares entre ellos, y este estilo se pega. A su juicio, ¿qué ideología sustentan los autores del secuestro de Aramburu? Bueno, yo creo que son grupos que pertenecen a la extrema derecha. Mientras las fuerzas de seguridad intentan dar con el paradero del militar desaparecido, el 1 de junio de 1970, una agrupación autodenominada Montoneros informa que Aramburu ha sido ajusticiado.
el país ha recibido hoy con estupor la noticia de una sentencia inhumana que ultraja al pueblo argentino. Este es el modelo extranjero que pretende ganar nuestras universidades, gobernar las estructuras sindicales, quebrantar nuestra unidad espiritual y destruir las Fuerzas Armadas y nuestro estilo de vida. Para ello abusan de la libertad que los argentinos conquistamos con honor y sacrificio. Para la Junta de Comandantes, la noticia de la muerte de Aramburu pone fin al tiempo de Onganía, que el 8 de junio de 1970 debe abandonar la Casa Rosada. Seguimos ocultando la opinión popular respecto a la nueva situación institucional del país. ¿Cree usted que deben otorgarse elecciones? Verdaderamente que sí, ¿no? Muchas gracias. Por favor, señor, su opinión sobre esta situación. Está bien que lo hayan sacado. ¿Está bien? ¿Considera oportuno? Sí, está muy bien. ¿Qué medida fundamental aconsejaría al nuevo régimen? Es un poquito difícil, ¿no? Pero lo principal de todo tendría que llamar elecciones. Los altos mandos militares designan en su lugar al general Roberto Levingston. El nuevo presidente es un militar poco conocido para la opinión pública, que se ha desempeñado como agregado militar ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Al llegar al cargo, Levingston se encuentra con funcionarios previamente designados y con políticas de gobierno establecidas por la Junta de Comandantes, quienes bajo el liderazgo del general Lanusse pretenden una salida política a la dictadura. Pero Levingston pronto demuestra tener ideas propias y opuestas a los comandantes, y desafía públicamente las sugerencias de anunciar un programa político. Que se profundizará el proceso revolucionario, los sucesivos requerimientos sobre las tareas o la apertura de un proceso electoral que todavía no está próximo, confunden a la opinión pública. La salida política que la Junta de Comandantes esperaba, buscando el apoyo de la mayoría, parece evaporarse nuevamente. En octubre, el presidente reemplaza a los ministros que le habían sido impuestos y las diferencias con los jefes militares se acentúan. Levingston nombra en el Ministerio de Economía a Aldo Ferrer, un economista vinculado a la Comisión Económica para América Latina. Ferrer, crítico de la extranjerización en que había caído la economía, se propone fortalecer el Estado y la industria nacional. Doctor, ¿cuál es el estado del proyecto de ley de compra nacional y a qué se refiere específicamente? El proyecto está a consideración del Presidente de la República, generaliza normas que aplicamos en las licitaciones de Zárate Brazo Largo y de Futaleufú y tiene como propósito orientar el poder de compra del Estado, que es muy grande, en torno de los 2.000 millones de dólares anuales, para favorecer el desarrollo de la empresa constructora local, de la industria local, de la tecnología y de la ingeniería local. Es una herramienta que se utiliza en todos los países modernos como palanca fundamental del desarrollo y en la Argentina la vamos a usar con toda energía. Sin embargo, estas decisiones generan el deterioro de las cuentas públicas y crece la inflación. En noviembre de 1970, incentivados por Lanusse, radicales, peronistas y otros partidos menores se reúnen y forman una coalición denominada La Hora del Pueblo, cuyo objetivo es presionar al gobierno para un llamado a elecciones. Y entonces este trabajo revela la coincidencia de estos partidos en la elaboración de propósitos fundamentales, define las soluciones, que van a ser una hermosa contribución para cuando tengamos el régimen logrado. La reaparición de los partidos políticos significa un duro revés para las ambiciones de Levingston, que ya tiene los días contados. Como había ocurrido con Onganía, Córdoba entra en escena una vez más para sellar la suerte del presidente de facto. En febrero de 1971, Levingston designa a José Camilo Uriburu como gobernador de la provincia mediterránea en reemplazo de Bernardo Vaz, un hombre cercano a Lanusse que defiende la idea de una salida política. La designación de Uriburu caldea aún más los ánimos en la convulsionada provincia, que al día siguiente amanece empapelada con recortes de diarios y se burla del mandatario. Uriburu es un hombre conservador, ultracatólico y con ideas cercanas al corporativismo fascista. Pero es su verborragia la que finalmente provoca la reacción de los cordobeses.
Durante la Fiesta Nacional del Trigo, el nuevo gobernador anuncia que tiene como misión cortar la cabeza de la víbora comunista que anida en Córdoba. La frase desafortunada y la dura represión policial a la huelga del 12 de marzo desencadenan un violento alzamiento popular el día 15, que será conocido como el Viborazo. Una semana más tarde, la Junta de Comandantes destituye al presidente Levington. El general Roberto Marcelo Levington en ese auto, ese es el coche presidencial, allí se aleja de la Casa de Gobierno. El 26 de marzo de 1971, Lanusse asume la presidencia e inicia el que habría de ser el último mandato de la Revolución Argentina. Bueno, la situación del país en este momento crea un poco de incertidumbre en la ciudadanía. Lo veo en el cono de la oscuridad con que se inició en el mes de junio del año 66. La única, exclusiva solución es la salida democrática inmediata y con carácter de urgencia. Yo lo único que digo es que esto es un berenjenal que nadie lo entiende. ¿Y cuál sería la solución para usted, señor? Solución que llamara a elección y entregara el poder al pueblo. Acosado por la movilización popular y por el creciente accionar de la guerrilla, el nuevo gobierno entiende que solo la negociación con Perón de una salida política puede canalizar el descontento de la gente. El 1 de mayo, Lanusse anuncia el Gran Acuerdo Nacional, un pacto entre la mayoría de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, que impondrá las condiciones para un próximo llamado a elecciones. La respuesta a esta convocatoria es auspiciosa y permite, dentro de un necesario y real clima de distensión política, continuar realizando simultáneamente los esfuerzos para encaminar al país hacia su plena institucionalización y consolidar el anhelado despegue en que estamos comprometidos. Pero la sospecha de que el GAN es solo un instrumento para que Lanusse llegue a la presidencia genera desconfianza en la clase política. A mí el Gran Acuerdo Nacional gestado desde el gobierno tenía un destinatario oficial. Es decir, se trataba de institucionalizar a un hombre del gobierno en lo que se llamó la pauta del Gran Acuerdo Nacional, y esto fracasó. Aquí lo que se trata de acordar o de convenir es un candidato a presidente. Y además todo el mundo intuye que aquí faltará o bastará para que haya un candidato a presidente con tintes oficialistas para que sea absolutamente derrotado por las grandes mayorías populares. Para contrarrestar los rumores, Lanusse elige a un respetado político radical, el doctor Arturo Monroy, para llevar adelante la estrategia de transición. De todas maneras, tengo que remitirme a expresiones que han sido muy concretas en el sentido de que este retorno a la normalidad institucional presupone la existencia de partidos. Y si presupone la existencia de partidos, el Acuerdo Nacional tendrá que gestarse, parece que lógicamente, con partidos políticos. Los viejos y tradicionales partidos políticos. Con partidos políticos, los viejos y tradicionales partidos políticos y los partidos políticos que puedan formar. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, el Gran Acuerdo Nacional se convierte en una disputa personal entre Lanusse y Perón. Al apoyo tradicional de los sectores obreros y populares, Perón ha sumado el de buena parte de la militancia juvenil, lo que logra una progresiva identificación de la protesta con su figura. Desde su exilio en Madrid, el líder apoya constantemente el accionar de las organizaciones armadas que invocan su nombre como parte de una estrategia para desgastar a Lanusse y posibilitar su retorno al país. En noviembre de 1971, Perón designa como su representante en el país a Héctor Cámpora. El nuevo delegado es el encargado de organizar el Frente Cívico de Liberación, Fresilina, una alianza electoral del peronismo con otros partidos como respuesta al Gran Acuerdo Nacional. Va a ser la primera reunión que le llamamos de las primeras reuniones preliminares de la constitución del Frente Cívico de Liberación Nacional, aunque venimos conversando con hombres ya dispuestos a su incorporación desde hace muchísimo tiempo, desde que el general Perón lanzara esta iniciativa de la constitución del Frente. Para mediados de 1972, la estrategia de Lanusse parece destinada al fracaso. Ante este Congreso que proclamara y ratifica
irreversiblemente la candidatura del general Perón para presidente de todos los argentinos. Convencido de que Perón no cederá a sus pretensiones, se autoexcluye como candidato y crea una cláusula proscriptora que impide a Perón presentarse a las elecciones. Los rumores sobre el posible retorno de Perón al país aumentan con el correr de los meses. Su deseo inagotable de contribuir a la mejor solución de los problemas que aquejan al país es la razón inspiradora de su regreso, que se producirá, señores periodistas, y por intermedio de ustedes al mundo entero, el día 17, viernes de la semana próxima, a las 11 horas de la mañana. Finalmente, el 17 de noviembre de 1972, después de 17 años de ausencia, Perón vuelve a pisar suelo argentino. Las Fuerzas Armadas montan un estricto operativo de seguridad alrededor del aeropuerto de Ezeiza, temiendo un levantamiento que nunca se produce. En los días que siguen, la residencia de Perón en Gaspar Campos se convierte en un lugar de peregrinaje por el que desfilan multitudes para ver al líder asomarse desde una ventana. Durante el breve lapso que dura su estadía, Perón sella un acuerdo de reconciliación con el líder del Partido Radical, Ricardo Balbín, y designa a Héctor Cámpora candidato a presidente por el Frejuli, un amplio frente electoral que reemplaza al Fresilina. Bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder, la juventud peronista y montoneros se abocan a una intensa campaña electoral por todo el país. El 11 de marzo de 1973, el pueblo concurre masivamente a las urnas y la fórmula del Frejuli triunfa con casi el 50% de los votos. El 25 de mayo, día de la asunción de Cámpora, una multitud eufórica se lanza a las calles para festejar el regreso a la democracia después de 7 años de dictadura. Durante la entrega de mando, el rostro adusto de Lanusse era la demostración más cabal de la amarga y humillante derrota con que finalizaba la ambiciosa revolución argentina. Mientras Lanusse debía huir en helicóptero, en los alrededores de la Casa de Gobierno, la sociedad movilizada obligaba a las Fuerzas Armadas a retirarse a los cuarteles. Las consignas contra los militares eran una expresión de deseo común. Sin embargo, esta no sería ni la última ni la más sangrienta dictadura de nuestra historia. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina